director ejecutivo de Fundación Ciencias para la Cannabis. Nosotros somos una fundación científica sin fines de lucro de aquí de Concepción. Somos un grupo de profesionales de la salud, principalmente, también algunos relacionados a la reproducción. Y hace ya aproximadamente 2 años que estamos trabajando en este tema, en tratar de promover la investigación en torno a este vegetal, la cannabis. Y dentro de las distintas actividades que hemos realizado está la divulgación científica, que para nosotros es muy importante porque es una expresión de la ciencia. Nuestra misión como científicos también es tratar de traducir la información científica, que muchas veces es muy compleja y enredada, hacia traducirla y tratar de entregársela a usted, a la comunidad en general, para que puedan tomar decisiones informadas, para que en definitiva puedan utilizar este vegetal con fines terapéuticos. Bueno, llevamos aproximadamente 2 años trabajando. Este es el segundo taller. Nosotros ya realizamos esta actividad el año pasado. Quizás algunos vinieron, participaron, fue lo mismo. Y como corresponde, quisiera primero agradecer al Sindicato de Trabajadores de Napropetrox, que nos facilita el espacio, que sin su apoyo y ayuda esta actividad no se estaría realizando. Así que quisiera, digamos, que diéramos un aplauso al sindicato por este espacio. Bueno, esta actividad consta de 8 seminarios, 8 charlas. La idea es que vamos a ir sistemáticamente revisando el uso terapéutico de la cannabis en diversos aspectos. Comenzaremos hoy día viendo el sistema endocannabinoide, que es la base, la introducción, el fundamento del uso terapéutico de este vegetal. La próxima semana estaremos hablando de la farmacología, o sea, cómo se absorben, por dónde los podemos administrar, cuáles son los efectos que produce la sustancia. Después veremos la tercera semana los preparados medicinales, o sea, cómo podemos convertir la materia vegetal en una formulación farmacéutica artesanal, pero útil, estable, y que nos permite, digamos, utilizar este vegetal de forma segura. Y luego comenzaremos con una serie de un paseo por distintas patologías. La idea es ir viendo distintas patologías con la profundidad que se requiere. Por eso esto no se logra reducir a una clase de 1 hora. Si queremos conversar de las patologías hay que profundizar en ellas, y por eso las separamos en distintas charlas. Probablemente algunos de ustedes estén interesados en un tema en particular, o todos. Ahí cada uno, este espacio es libre, abierto, es gratuito. Por lo que pueden venir, ojalá todos, y si no pueden todos, la más que puedan. Pero aquí la idea es hacer un espacio de acercamiento, de conversación, y para principalmente solucionar sus dudas. Ese es el espíritu de este espacio. Así que vamos a comenzar el día con la charla del doctor Fernando Sepúlveda, que es sistema endocannabinoide como herramienta biomédica. Fernando Sepúlveda es bioquímico de la Universidad de Concepción, doctor en ciencia de la misma universidad, e investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas en un proyecto Fondesit en el tema. Está estudiando el sistema endocannabinoide en un uso en particular, que es el control alimenticio. Este fondo está, digamos, proporcionado por el Estado, y se está realizando aquí en el acto de medicina de la Universidad de Concepción. Así que Fernando es nuestro director científico, el que lleva la parte, digamos, más dura de la ciencia de la fundación. Así que eso, lo dejo con ustedes, Fernando Sepúlveda. Así que un aplauso. Muchas gracias, Jorge. Y en general, muchas gracias por la asistencia. Segundo año, ¿qué lo diría? Íbamos a hacer un taller por segunda vez. Cuando partimos con esto, la verdad, no teníamos noción honestamente de toda la gente que podíamos alcanzar. Por lo tanto, es honestamente un agrado poder entregar la información. Eso, bueno, como decía José, les voy a hablar del sistema endocannabinoide. Por favor, si tienen cualquier duda, no sean tímidos y hagan sus preguntas. Bueno, muy rápidamente, sobre la fundación, ¿no es cierto? Tengo esta información siempre a veces un poco para introducirla. Nos interesan varios temas, nos interesa saber qué es lo que tiene la cannabis, nos interesa saber o comprender mejor cómo prevenir el consumo inadecuado de cannabis. Ciertamente nos interesa la biomedicina, la política y también el uso industrial. Por lo tanto, somos una fundación sin fines de lucro, sin embargo, ambiciosa, con altos intereses en la materia. Nuestro grupo humano, ¿no es cierto?, es bastante amplio. Somos un grupo multidisciplinario, integrados principalmente por profesionales del área de la salud, pero no únicamente.
tenemos también informáticos, tenemos ingenieros químicos y tenemos también un naturópata interesante. Tenemos médicos que integran nuestra fundación, que bien nos acompañan, y también psicólogos. El resto somos bioquímicos. Por lo tanto, por eso no nos presenté uno a uno, somos un grupo bastante grande y eso es parte de nuestras fortalezas. También, ¿no es cierto?, parte de nuestras fortalezas es que estamos bastante bien posicionados, tenemos una red de trabajo bastante amplia, estamos comenzando, sin embargo, estamos comenzando a paso firme, nos relacionamos con los de Conce y también nos relacionamos con personas que están en Santiago, con nuestro servicio de salud aquí en Concepción, un gran servicio de salud, uno de los más grandes del país, también con Argentina, con profesionales que están en Canadá y también con profesionales que están en Inglaterra. Por lo tanto, no estamos solos en esto, estamos avanzando de manera multidisciplinaria. Bueno, a lo que vinimos, eso es una breve introducción. A lo que vinimos es hablar de esto. ¿Para qué sirve el sistema endocannabinoide? Probablemente usted tiene muchas dudas, probablemente quiere saber ¿para qué me sirve la cannabis? Bueno, la cannabis afecta al sistema endocannabinoide y tenemos que hablar un poquito de este sistema. ¿Para qué es lo que sirve el sistema endocannabinoide? Memorice esta palabra, el sistema endocannabinoide sirve para la homeostasis. El sistema endocannabinoide es un sistema homeostático y particularmente actúa en todo nuestro organismo. Nuestras células son altamente homeostáticas y tienen sistema endocannabinoide, que les voy a mostrar cuáles son sus componentes, pero ahí hay uno, el receptor CD1, y parece ser importante para el funcionamiento interno de las células. Las células se comunican con otras células. El sistema endocannabinoide parece ser importante para esta comunicación. Cuando miramos esto desde una mirada más lejana, cuando le damos una mirada que involucra al individuo completo, nos damos cuenta de que en realidad el organismo entero utiliza el sistema endocannabinoide como un sistema homeostático. ¿Qué es lo que es la homeostasis? ¿Para qué es lo que sirve? La homeostasis es equilibrio, eso es lo que es. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, una persona que está en esta malla, ¿no es cierto?, en esta plataforma, en esta pequeña línea, caminando. Y si esta persona se cae, si esta persona pierde el equilibrio, yo no creo que esté muy feliz, aunque el paisaje de la caída sea bonito, ¿no es cierto? En esta situación, el equilibrio es una situación de vida o muerte. Cuando miramos esto desde una mirada un poco más fisiológica, cuando lo miramos desde un punto de vista corporal, el equilibrio es básicamente saber adaptarse. Constantemente, chicos, amigos, todos, constantemente tenemos que adaptarnos a las demandas del medio. Constantemente la vida, podríamos decir, nos ofrece desafíos. En esos desafíos tenemos que cambiar el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y en ese proceso, nuestro sistema endocannabinoide es crítico, fundamental para dicho proceso. Tratando de explicarlo con una foto, utilizo esta diapositiva, ¿no es cierto? Fíjense, esta es una persona parada en una plataforma, podríamos decir, y esta plataforma es la vida. Esta plataforma es el ambiente, los factores ambientales de nuestra vida. Imagínense una época en que la vida se pone complicada. Imagínense una época en que la vida le ofrece desafíos. Y lo que usted tiene que hacer es aperrar a dichos desafíos. ¿Qué es lo que tiene que hacer su cuerpo, su mente, todo su organismo? Adaptarse a dichos desafíos. Cuando nos adaptamos, podríamos decir, nos mantenemos en salud, nos mantenemos sanos. Sin embargo, si perdemos esta homeostasis, si perdemos la capacidad de adaptarnos, ¿qué es lo que nos pasa? Nos enfermamos. Esta analogía que estoy haciendo, que puede sonar un poco hippie, no tiene nada de hippie. Todo nuestro organismo, células, tejidos y todo nuestro organismo es un organismo homeostático, es un organismo en equilibrio. Por lo tanto, es importante mantener este equilibrio. Es importante también que si estamos hablando del sistema endocannabinoide, conversemos de cuáles son los componentes que permiten mantener este equilibrio. Es por eso que les voy a explicar esto con una neurona y porque me encantan las neuronas, ¿no es cierto? Y el primer componente más importante es el receptor, son los receptores CD1 y CD2. Estos receptores, chicos, queridos amigos, son unas proteínas de membrana que están ubicadas en muchas células de nuestro cuerpo y estas proteínas son activadas por los cannabinoides. Estas proteínas son activadas endógenamente por moléculas que están en nuestro cuerpo, quizás has escuchado hablar de la anandamida, quizás también has escuchado hablar del 2-AG. Estas moléculas activan a los receptores CD1 y CD2. También son parte de este sistema endocannabinoide enzimas, otras proteínas que se encargan de producir, sintetizar, podríamos decir, crear a estos endocannabinoides que están presentes en todo nuestro cuerpo. Si tenemos elementos que permiten crear
estos endocannabinoides, tenemos otros que los degradan. Síntesis, creación, degradación, ¿no es cierto?, es igual que la eliminación. Alguien tiene que crear los endocannabinoides y alguien tiene que degradarlos. Por lo tanto, tenemos todo un sistema organizado para producir estas moléculas y activar a estos receptores. Bueno, interesantemente, venimos a conversar acá no tanto de los endocannabinoides, sino que esto es lo que probablemente llama más a las personas, ¿no es cierto?, el THC, el CBD, ¿no es cierto?, y quizás a algunos le llama la atención sus combinaciones. Estos cannabinoides están presentes en la planta de cannabis y hacen lo mismo o muy parecido, no hacen exactamente lo mismo, la verdad, chiquillos, disculpen la imprecisión, pero básicamente se unen al receptor CB1 y CB2. THC hace algo muy parecido a lo que hace la anandamida, es un activador del receptor CB1. ¿Dónde están estos receptores? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, como les decía, estos receptores son activados por estas moléculas endógenas que son el 2-AG, el endocannabinoide, la anandamida, que está en la abreviación, pero también podríamos decir que el efecto es similar, en el caso del THC, sobre este receptor. Fíjense la forma que tiene acá, pareciera que encajara perfecto, porque estos receptores de membrana verdaderamente tienen un pequeño espacio, un lugar específico, donde se unen estas moléculas que tenemos en nuestro cuerpo. Ahí mismo se unen estas moléculas que tiene la planta de cannabis, el más conocido, el THC. Sin embargo, también hay CBD, otra molécula que quizás usted ha escuchado hablar por ahí. El CBD también se une a este receptor. Ahora, yo tengo unos objetivos personales, ¿no es cierto? Y parte de estos objetivos es transmitirles un poco de información que para mí es relevante, que para la fundación probablemente en este caso también lo sea. Fíjense que los endocannabinoides, algo pasó, ahí volvió, los más clásicos son la anandamida y el 2-AG. Sin embargo, llama la atención que teniendo dos, solamente sea uno el que prefiere de mayor forma a este receptor. Es decir, tenemos dos moléculas, pero de esta una prefiere con mayor gana, le gusta más al receptor 01. Esa molécula es el 2-AG. ¿Por qué menciono esto? Porque con los cannabinoides que tenemos en la planta pasa algo parecido, no idéntico, pero parecido. THC y CBD están presentes en las variedades de cannabis que la gran mayoría de las personas consumen. ¿A quién le gusta más este receptor? ¿Qué componente de la planta de cannabis prefiere a este receptor? Lo que hoy día sabemos es que es el THC. Esto, cuando ocurre, produce un efecto. Ya les voy a contar un poquito del efecto. Sin embargo, algo muy importante para nosotros es lo siguiente. Cuando se une CBD y se une THC, el efecto es otro. Por lo tanto, THC produce un efecto en estos receptores. Eso es importante, eso lo sabemos. Cuando están presentes estos dos cannabinoides de la planta de cannabis, los efectos son otros. Eso es importante que aquellas personas que tienen interés en el uso medicinal o en el uso en general de estas sustancias tengan en consideración. Se los dejo ahí, ¿no es cierto?, como duda también. ¿Qué pasará con los otros cannabinoides presentes en la planta? ¿Qué pasará con las otras moléculas que hay? ¿Qué pasa con una molécula que se llama CBG? ¿Qué pasa con el THCV? Otra molécula diferente. Bueno, probablemente todas ellas cambien estos efectos que hacen estos receptores. No sabemos todo, hacia allá vamos en la investigación. Fíjense que la planta de cannabis tiene muchos fitocannabinoides. Se les llama así fito, ¿no es cierto?, porque están presentes en la planta. Una gran variedad de cannabinoides produce una gran variedad de efectos. Y si uno observa con detalle, ¿no es cierto?, se da cuenta que hay cannabinoides que son ansiolíticos, es decir, podrían ayudarnos a calmar, ¿no es cierto?, algunos efectos producto, por ejemplo, del estrés. Estimulador, en este caso, de los procesos que tienen que ver con la formación de hueso. Antiproliferativo, esto tiene mucho que ver con el cáncer. Particularmente inmunosupresivo, esto es muy interesante desde el punto de vista de todos los efectos inmunológicos que podrían utilizar aquellas personas que utilicen cannabis. Antiinflamatorio, altamente interesante para muchas patologías, y también antibacteriano, fíjense, vasorelajante, ¿no es cierto?, neuroprotectivo, antiepiléptico. Muchos de estos efectos son probablemente una de las razones por la cual usted hoy día está acá. Bueno, muchos de estos efectos dependen específicamente de los receptores de cannabis y específicamente de la variedad de cannabinoides que estas plantas tengan. Fíjense que siempre nos ha llamado la atención a nosotros como fundación y en general creo que a muchos profesionales del área de la salud
que la distribución, los lugares donde están estos receptores de cannabis son bastante amplios, están por todos lados básicamente. Dígame. Disculpa, recién mostraste la gran variedad de efectos, pero todos los efectos que nombraste fueron efectos positivos. Sí. ¿Los efectos negativos han estudiado? Sí, se han estudiado bastante. En esta charla nos vamos a mencionar, bajo ninguna circunstancia nosotros desconocemos estos efectos. De hecho, vamos a hacer una sesión especial de riesgos en salud, de salud mental, y me parece que es la última, como para terminar un poco dejando, ¿no es cierto?, el mensaje de que es cierto, hay efectos que no son positivos. Sin embargo, hoy día, no por un tema nada en contra de los efectos negativos, nos vamos a centrar probablemente en la utilidad, ¿no es cierto?, como se llama el título de la charla, en el sistema endocannabinoide como una herramienta biomédica. Ahora, ¿existen efectos negativos? Ocurren en una baja población, pero existen, claro que sí. Bueno, están por todos lados, están en el cerebro, están fuera del cerebro, están en la guatita, están en la musculatura lisa, en la musculatura también estriada, están en el corazón, en el hígado, en el páncreas, en la vejiga. Llama la atención que estos receptores, estando en todos lados, a nosotros, los profesionales de la salud, se nos hable poco en general de estos receptores. Sin embargo, les puedo reflexionar, si es que están en todos lados, ¿para qué están en todos lados? Y lo que hoy día sabemos es que son parte importante del funcionamiento del cerebro, son parte importante también del funcionamiento de los pulmones, parte muy importante del funcionamiento del hígado, muy importante del páncreas, y en general, como les decía, se acepta y hay un montón de información que indica que este sistema endocannabinoide es súper importante para la homeostasis de todo nuestro organismo. Todos nuestros órganos, chicos, queridos amigos, tienen que estar en equilibrio. Nuestro cerebro tiene que estar en equilibrio, nuestra guatita tiene que estar en equilibrio. Si perdemos ese equilibrio, básicamente nos enfermamos. A este concepto, a echar a perder el sistema endocannabinoide, se le llamó deficiencia del sistema endocannabinoide. Cuando ocurre una deficiencia clínica en este sistema endocannabinoide, por ejemplo en el cerebro, ocurren patologías de cerebro. Cuando esto ocurre en los pulmones, podrían perfectamente ocurrir patologías de pulmón. Cuando ocurre en el hígado, patología hepática. Cuando ocurre en el páncreas, patología pancreática. Y así, ¿no es cierto?, si seguimos bajando por todos los lugares donde estén estos receptores, si se desregulan, si empiezan a funcionar de manera inadecuada, ¿cuál va a ser la consecuencia en dicho órgano? Una enfermedad. Lo que hoy día se cree, ¿no es cierto?, porque hay información en constante desarrollo, es que en la medida que progresa la enfermedad, en la medida que va avanzando una patología, los componentes, las partes del sistema endocannabinoide, chicos, verdaderamente los receptores, las enzimas que degradan, enzimas que tienen que ver con la inflamación, todas estas van cambiando de cantidad. Este es un ejemplo que tiene que ver con el Alzheimer. Un cerebro con Alzheimer, en la medida que avanza la enfermedad, va aumentando los receptores de CB2. Un cerebro con Alzheimer, en la medida que progresa la enfermedad, va disminuyendo los niveles, la cantidad de un endocannabinoide como la anandamida, del receptor CB1. Creo que sugiere esta idea, que en la medida que progresa una patología, parece haber una desregulación del sistema endocannabinoide. Las preguntas más grandes hoy en día están en si esto tiene que ver con el origen de la patología o es una alteración importante para la progresión de dicha patología. Sin embargo, todo parece indicar que si se desregula el sistema endocannabinoide en el cerebro o en cualquier parte de nuestro organismo, ocurren enfermedades. Por lo tanto, volvamos a una pregunta inicial. ¿Para qué sirve el sistema endocannabinoide? ¿Cuál es la respuesta? Para la homeostasis. ¿Ya? ¿No es cierto? Ahí está la respuesta. Esa es la respuesta. Sin embargo, ¿qué tiene que ver la homeostasis? Tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Y en ese sentido es importante recordar que, o quiero fortalecer esta idea, estamos llenos de procesos homeostáticos. El día y noche podríamos decir que tiene un equilibrio. Si uno está mucho despierto, afectamos nuestra salud. Si dormimos mucho, afectamos nuestra salud. Por lo tanto, tratando de seguir esta idea de la homeostasis, el día y la noche deben estar regulados de manera homeostática. La salud mental parece ser altamente homeostático. Si ocurre un desbalance en el cerebro, ¿qué es lo que le pasa al cerebro? Se enferma, nos dan dolores de cabeza, nos estresamos, podría hipotéticamente ocurrirnos una patología cerebral.
Y, ¿no es cierto?, quisiera aprovechar la coyuntura, ¿no es cierto?, esta es una foto de la leona flaca, recientemente, ¿no es cierto?, yo creo que muchos de ustedes están enterados de una persona que ingresa, ¿no es cierto?, a la jaula de los leones. ¿Qué tiene que ver esto con la homeostasis? Bueno, probablemente esta persona que ingresó, ¿no es cierto?, sin reparar mucho en los motivos que tenía esta persona, probablemente tenía un desequilibrio, ¿no es cierto?, a nivel cerebral. Probablemente tenía una alteración importante que lo motivó, ¿no es cierto?, a hacer algo bien extraño, que fue meterse a esta jaula. La mirada, ¿no es cierto?, más integrativa los invita, ¿no es cierto?, a pensar en que esa persona tenía una alteración probablemente en un proceso que lo hizo desbalancearse. Ese desbalance cerebral, en este caso, lo hizo cometer lo que cometió. Por lo tanto, incluso las enfermedades mentales podrían ser un desbalance de estos receptores. Sin embargo, esto se aplica a todo el organismo. Eso es importante, no solamente al cerebro. La reflexión con los leones los invita a pensar de que la homeostasis es importante, el equilibrio es importante. Y si nuestro cuerpo está desbalanceado, bueno, esto produce patologías. Por lo tanto, les voy a hablar de algunos ejemplos de algunas patologías que podrían ser relevantes a muchos de los que están acá. La primera tiene que ver en general con la inflamación. La inflamación, chicos, es mala. La inflamación, podríamos decir que siempre es mala. Tiene una función protectiva en algunos momentos. Sin embargo, mucha inflamación no es buena. La inflamación depende importantemente de nuestro sistema inmune. En los componentes del sistema inmune, por ejemplo en el timo, en los tejidos ganglionares, en el vaso, en la médula ósea, en todos estos lugares hay mucho receptor de cannabis, hay mucho sistema endocannabinoide. Entonces, bueno preguntarse, ¿por qué el sistema inmune tiene receptores para cannabis? ¿Por qué tiene sistema endocannabinoide? Lo que hoy día sabemos es que el sistema endocannabinoide es importante para la función del timo, es importante para la función del vaso, es importante dentro de la médula ósea, es parte normal del funcionamiento de nuestra médula ósea. ¿Qué tiene que ver esto con el sistema inmune? Bueno, tiene mucho que ver y particularmente tiene que ver con la inflamación. La inflamación es un proceso que acompaña muchas situaciones de dolor, es un proceso que tiene varias etapas, es un proceso que también está en homeostasis, es un proceso que está en equilibrio y particularmente siempre que nos hacemos alguna lesión, que nos hagamos algún daño, van a ocurrir procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios tienen toda una orquesta, podríamos decir, toda una serie de mecanismos que permiten que la inflamación, en este caso, sea breve y después se recupere el tejido. Todo proceso inflamatorio tiene esta etapa 1, que consiste en una importante producción de citoquinas. Pido disculpas a los que están atrás, vamos a trabajar en tener más pantallas. Sin embargo, aquí dice producción de citoquinas, primera etapa de todo proceso inflamatorio. Esta producción de citoquinas lleva a un reclutamiento de una serie de células que son importantes para la inflamación, como son los neutrófilos. Estas células salen de circulación, salen de la sangre e ingresan al organismo, a los tejidos. ¿Qué es lo que hacen todas estas células del sistema inmune? Bueno, llaman a más células del sistema inmune y una vez que la inflamación ya ha terminado, podríamos decir que las células desaparecen. ¿Cómo desaparecen? La verdad es que se mueren. Y se mueren a través de un proceso que se llama apoptosis. Todos estos procesos que les estoy hablando de por qué los fitocannabinoides presentes en la planta de cannabis podrían ser utilizados para la inflamación. ¿Y qué les estoy diciendo acá, específicamente acá? Que muchos procesos o etapas normales de la inflamación dependen de los componentes del sistema endocannabinoide. ¿Y por qué puse estas flechitas acá? Porque básicamente la presencia de fitocannabinoides afecta estos procesos. Es decir, la presencia de cannabinoides, por eso están las hojitas de marihuana, afectan la producción de citoquinas. Esto trae como consecuencia también que se altere el reclutamiento de neutrófilos y se altere el reclutamiento de monocitos. Y todo esto también produce importantes efectos en la apoptosis. Y derechamente, cuadros inflamatorios podrían ser acelerados desde el punto de vista de su evolución en la presencia de cantidades adecuadas de fitocannabinoides. La inflamación toma importancia en muchos procesos de nuestra vida. En general, como les decía, la inflamación podríamos decir que de manera prolongada no es buena. Quienes saben mucho de esto son aquellas personas que tienen enfermedades intestinales crónicas.
Estas personas están constantemente con su aparato intestinal inflamado. El mal de Crohn, ¿no es cierto?, que se caracteriza desde el esófago hasta el ano, y la colitis ulcerosa, que se caracteriza por presentar inflamación o lesiones desde el colon transverso adelante. Sin embargo, ¿qué tienen en común estas personas? Tienen la guatita inflamada. Por lo tanto, ¿por qué la cannabis podría ser útil para personas que hoy día padecen estos dos trastornos? Mal de Crohn y colitis ulcerosa. Porque el sistema endocannabinoide, chicos, es parte importante de la función del tracto gastrointestinal. Muchas personas consumen cannabis y sienten, por ejemplo, que se les relaja la guatita. Disculpen que utilice estas palabras tan comunes, ¿no es cierto?, de la guatita, el estómago, el intestino. ¿Qué es lo que refieren estas personas? Tranquilidad, un nuevo estilo de equilibrio, específicamente a nivel del tracto gastrointestinal. Lo que hoy día sabemos, y es bien relevante, es que en los plexos mientéricos, lugares que están llenos de neuronas, llenos de neuronas, hay neuronas que tienen receptor CD1 y receptor CD2. Otra parte del plexo submucoso también tiene neuronas que tienen receptores CD1 y CD2. Y bueno, nuevamente esta pregunta: ¿qué estarán haciendo los receptores en las paredes del intestino? Bueno, hoy día sabemos que son importantes para la motilidad, para el avance de la comida, del alimento, podríamos decir, y también para la secreción de sustancias, ¿no es cierto?, necesarias para la absorción. Por lo tanto, podríamos decir con mucha certeza que el sistema endocannabinoide es parte importante de cómo funciona nuestro tracto gastrointestinal. Este motivo, chicos, que esté acá, particularmente hace útil la utilización de estos cannabinoides en enfermedades como el Crohn, como la colitis ulcerosa. Lo que les quiero mostrar a continuación es una tabla en la cual se utiliza THC y particularmente se miden cómo afecta esto a la producción de moléculas del sistema inmune. Esto se ha hecho en modelos en el laboratorio, se han sacado células humanas del sistema inmune y se han tratado con THC, componentes de la planta de cannabis. Y lo que observamos es que se produce menos cantidad de varias moléculas que tienen que ver con la inflamación, varias moléculas que tienen que ver con este proceso, con todo este proceso. La presencia de fitocannabinoides de la planta de cannabis afecta esto. Y si afecta la producción de citoquinas, que podríamos decir que inician toda la inflamación, bueno, casi todos los procesos inflamatorios tienden a disminuir. Eso es lo que se observa cuando se utilizan estos cannabinoides. No solamente se ha observado con THC, se ha observado también con moléculas sintéticas que activan a los receptores de cannabis, y también con, en este caso, endocannabinoides, con las moléculas endógenas que están presentes en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que indica toda esta información? Que utilizando fitocannabinoides podemos modular el sistema inmune. Fíjense que esto se ha probado en población humana, en un estudio clínico, y se han hecho bastantes estudios clínicos. Existen disponibles hasta hace algunos meses atrás 2 estudios clínicos que se enfocaban en los trastornos gastrointestinales utilizando cannabis. Es súper difícil acceder a esta información, llama la atención, sin embargo este es uno de los pocos que tenemos disponibles, y lo que muestran es una mejoría en aquellos pacientes que utilizan THC. Dronabinol es un THC, ¿no es cierto? Es una molécula sintética en este caso, no es la planta de cannabis, pero es un ejemplo, y lo que se observa contra aquellas personas que reciben un placebo es una mejora, en este caso, en la función motora, en cómo mecánicamente está el aparato gastrointestinal de esta persona. Esto es un valor, ¿no es cierto?, que de hecho no alcanza a ser significativo, quizás por la pequeña muestra que utilizaron, sin embargo es una tendencia a la disminución. Lo que muestra esta información, si bien es una muestra pequeña, es que los fitocannabinoides, el THC, podría ser utilizado para el control, en este caso, de enfermedades intestinales. Y esto es bastante relevante porque estas patologías van aumentando. Otras personas que vinieron a esta charla probablemente vinieron con la epilepsia, por lo tanto es importante conversar de la epilepsia. Bueno, ¿qué pasa con la epilepsia? ¿Para qué sirve el sistema endocannabinoide en las neuronas, que podríamos decir son las que sufren de epilepsia? Fíjense acá, el sistema endocannabinoide sirve para esto. ¿Qué es lo que hacen los cannabinoides como el THC? ¿Qué es lo que hacen los endocannabinoides como la anandamida y el 2-AG? Hacen esto, hacen que nuestras neuronas liberen menos neurotransmisores. Eso es lo que hace. ¿Por qué les digo esto?
Porque este es el efecto de los cannabinoides en el cerebro. Inhibe a nuestras neuronas. Y dígalo con convicción, porque en algunos lugares todavía se dice, ¿no es cierto?, que la cannabis mata neuronas. No, no fumes marihuana, se te va a morir el cerebro. Eso no es verdad. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay un proceso de inhibición neuronal. Ese es el efecto que produce la cannabis en el organismo. No quiere decir que esto no sea negativo o que potencialmente no pueda producir un efecto negativo, porque chicos, si inhibimos todo el cerebro, créanme, eso puede ser perjudicial para su salud. Sin embargo, si lo que necesitamos es inhibir este cerebro utilizando cannabinoides para controlar una epilepsia, eso no es negativo, eso es positivo. Bueno, hoy día sabemos que estos efectos, la inhibición neuronal, ocurre de muchas formas. Ocurre con las moléculas viajando de aquí para acá, con las moléculas moviéndose por aquí, transitando por otras células. El objetivo de esta diapositiva no es que usted se aprenda esto, sin embargo, hay como 7 formas diferentes para inhibir a las neuronas. Es bien diverso, es un sistema que podríamos decir inhibe de varias formas, pero el resultado final termina siendo, en este caso, la inhibición neuronal. ¿Por qué es importante pensar en la inhibición neuronal? Porque una epilepsia es un desbalance eléctrico. Una epilepsia es un cortocircuito neuronal. Normalmente muchas epilepsias se originan en el lóbulo temporal y tienden a propagarse por el resto del cerebro, o también se originan en el tronco encefálico o en otros lugares y se mueven hacia otras regiones de este cerebro. ¿Qué es lo que hace este cortocircuito? Bueno, hace que básicamente no podamos tener control de nuestro cuerpo, hace que las personas pierdan el control motor, que no puedan controlar todas las funciones que normalmente hacemos. ¿Cuál es el mayor problema de un cerebro epiléptico? El mayor problema de un cerebro epiléptico no es que convulsione, que salte y se pueda pegar. El mayor problema de un cerebro con epilepsia es que si esa epilepsia continúa, las neuronas se van muriendo. Por lo tanto, si esto no se le pone control farmacológico, terapéutico, podríamos decir, literalmente estas neuronas pueden verse muy afectadas. Ese es el mayor problema de una epilepsia, eso es lo que hay que atacar. Para hacer eso, bueno, se puede utilizar la cannabis. Este es un ejemplo que utilizo siempre para indicar qué es lo que es la epilepsia. Esta es una neurona de epilepsia. Esta es una epilepsia inducida, es una epilepsia creada en el laboratorio con un fármaco. Sin embargo, esto podríamos decir que es una neurona sin epilepsia. Fíjense, estas rayitas que usted ve acá, estas rayitas que usted está viendo acá, es verdaderamente como habla una neurona. Es el reflejo de la comunicación neuronal. Esta es una neurona dialogando. Y en ese caso la estábamos registrando. Esta neurona está dialogando, por decirlo de alguna forma, bastante fuerte. Está gritando información. Todas estas rayitas que ustedes ven acá son un exceso de comunicación neuronal, un exceso de electricidad. Esta neurona que está acá abajo es una neurona en epilepsia. ¿Qué es lo que hacen los cannabinoides como el THC? Bueno, básicamente inhiben a las neuronas. Eso es la consecuencia. En este caso, este es un registro, ¿no es cierto?, electrofisiológico, y en teoría lo que hace este THC, ¿no es cierto?, es inhibir importantemente a todas estas neuronas. Si lo pensamos desde el punto de vista terapéutico, este es el objetivo de la utilización de los cannabinoides: apagar este cortocircuito neuronal, inhibir este desbalance eléctrico. Bueno, como esta evidencia, ¿no es cierto?, evidencia en humanos, le puede mostrar, ¿no es cierto?, evidencia en humanos en la cual se les sacó un pedazo de cerebro que está ubicado acá. Más o menos, dependiendo del tamaño de tu cabeza, si eres cabezón o eres de cabeza más pequeña, de 7 a 10 centímetros desde afuera, imagínense. Tome 10 centímetros, piense, y a estas personas le hicieron un hoyo con un taladro y les metieron una sonda hasta llegar a su hipocampo. Y no sé si usted le tiene cariño a su hipocampo, yo le tengo mucho cariño a mi hipocampo, no permitiría que me maten el cerebro. Sin embargo, estas personas tenían una epilepsia incontrolable. ¿Y qué es lo que encontraron en estos cerebros que tenían epilepsia incontrolable? Encontraron que el receptor para cannabis, reflexione un poquito, el receptor que hace que las neuronas se inhiban está significativamente disminuido en los cerebros con epilepsia. Puedo volver a repetir esto. Los componentes del sistema endocannabinoide que hacen que tus neuronas se puedan inhibir, que se puedan sedar, están en menor cantidad en un cerebro que tiene epilepsia. ¿Cuál es la consecuencia que uno puede observar en un cerebro que está en estas condiciones? Que está desbalanceado,
está desequilibrado, está en un cortocircuito eléctrico. Esto se midió para otras proteínas relacionadas con el sistema endocannabinoide, CRISP1A, también para otras enzimas relacionadas con el sistema endocannabinoide que también estaban significativamente alteradas, justificando, apoyando la idea de que en cerebros con epilepsia los componentes del sistema endocannabinoide están alterados. Un cerebro que padece de un desequilibrio eléctrico tiene a su vez una desregulación del sistema endocannabinoide. Por lo tanto, muchos de ustedes vinieron, creo yo, sin tener esta pregunta, venir a decirnos la pregunta, quizás a esto. ¿Cuál es el objetivo terapéutico detrás de un paciente con epilepsia? Ya lo dije, pero quiero decirlo de nuevo. Inhibir a ese cerebrito, ¿no es cierto?, porque está convulsivando. ¿Cómo hacemos eso de manera adecuada utilizando cannabinoides? Bueno, ahí está la gracia. Y para eso, una pequeña reflexión. Nuestro cerebro, ¿no es cierto?, y esto, mis alumnos, para ir en un par, ¿no es cierto?, ya han escuchado esta historia. Nuestro cerebro está lleno de neuronas que inhiben y neuronas que excitan. Esta es un poco la gracia. Yo les vengo a hablar del equilibrio. Nuestro cerebro está en equilibrio. Y este equilibrio está relacionado con neuronas que nos inhiben, es decir, que nos van a sedar, y neuronas que nos van a estimular. Y cuando ustedes están alegres, contentos, ¿cómo están? Bueno, están activados. Y cuando están menos tranqui, menos relajados, ¿cómo están? Bueno, están inhibidos. Si nos inhibimos mucho, ¿será bueno? No. Si nos excitamos mucho, ¿será bueno? No. ¿Qué es lo que necesitamos? Un justo equilibrio. Bueno, las personas que utilizan cannabis probablemente han experimentado esto, y es que en bajas dosis lo que ocurre es un fenómeno de estimulación. Las dosis iniciales del consumo de cannabis van siempre acompañadas, en la gran mayoría de las personas, porque por ahí hay algunos que no, de un pequeño periodo de tiempo en que las personas se estimulan, en que las personas tú las observas y están básicamente conversando, ahora sí, ¿cómo estás? Oh, qué buena esta cuestión. No sé si están eufóricos, porque eso también se observa en estas condiciones. Sin embargo, ¿qué es lo que les está pasando a estas personas? ¿Qué es lo que les está pasando? Piensen un poquito de esto. Las neuronas inhibitorias, y esto no se los había dicho, tienen mayor cantidad de receptores de cannabis. Es decir, las neuronas que nos inhiben tienen una mayor cantidad de lugares donde actúa el THC, que recuerde, inhibe las neuronas. Por lo tanto, cuando consumimos cannabis, ¿qué es lo que primero nos pasa? Se inhiben las neuronas que inhiben. Se inhiben las neuronas que nos mantienen sedados. ¿Y qué es lo que nos pasa, chicos? Nos estimulamos. Esto, que probablemente para muchos usuarios recreativos pueda ser algo bueno, porque están buscando quizás incluso estimularse de alguna forma, no es precisamente lo que hay que hacer con un paciente con epilepsia. Exclusivamente porque a ese paciente lo que hay que hacer es todo lo contrario, más bien inhibirlo que estimularlo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con un paciente con epilepsia? Hay que aplicar una dosis de cannabis un poco más alta. ¿Para qué? Para no solo inhibir a las neuronas que inhiben, sino que también inhibir a las neuronas que estimulan. ¿Cuál es el resultado de utilizar cantidades de cannabis que inhibe a lo que inhibe y inhibe a las que estimulan? El resultado final es sedación. Y si uno lo piensa, chicos, en el consumo de cannabis, lo que primero pasa es una estimulación. Pero si tú observas a estas personas y te quedas un rato, ¿no es cierto?, nos quedamos todos conversando, ¿cómo están las personas? Están tranquilitas, ¿no es cierto? Ahora sí, más bien sedado, más bien tranquilo, ¿no es cierto? Porque ese es el efecto de la cannabis, en general, es una sustancia sedativa. Bueno, la reflexión que les estoy diciendo los invita a pensar en que en un caso de epilepsia la cantidad es sumamente importante. Porque no creo que haya alguien acá, ¿no es cierto?, que quiera hacer convulsionar más a una persona. Ahora, si está acá, bueno, que se identifique. Dolor, ¿no es cierto? Es importante hablar del dolor. Muchos de ustedes habrán venido por dolor, ¿no es cierto?, porque creen que en estas moléculas hay una herramienta para tratar el dolor. Y hacen bien, porque la cannabis se puede tratar con dolor. Perdón, el dolor se puede tratar con cannabis. Sin embargo, es importante reflexionar sobre el manejo del dolor. Y en ese sentido, el dolor es una sensación bastante desagradable, ¿no es cierto?, para la mayoría de las personas, y que puede ser tratada ciertamente con fármacos, con técnicas de neuroestimulación, con algunas medidas físicas, ¿no es cierto? Incluso puede ser tratado con procedimientos quirúrgicos en algunos casos. Psicólogos u otras estrategias psicosociales, ¿no es cierto?, también se utilizan, y estrategias anestésicas. Todo esto en su conjunto es lo que hoy día tenemos para tratar el dolor. Bueno, los cannabinoides caen dentro de los medicamentos,
dentro de los anestésicos, dentro de las moléculas que podrían aminorar el dolor. ¿Cuáles son los motivos de por qué esto puede ocurrir? Fíjense un detalle importante. Esto no es tan importante, el dolor es desagradable. Sin embargo, esto es importante. El dolor afecta importantemente tu calidad de vida. Aquellas personas que están en dolor y este dolor es prolongado, esta situación afecta cómo tú vives. Y es bueno saber que parte importante de por qué nos duele tiene que ver con esta pequeña región del cerebro. Esta región se llama la corteza somatosensorial y es el lugar donde verdaderamente se crea el dolor. La información que viene de nuestro cuerpo, por ejemplo, usted se pega en un dedo, se quema un dedo, esta información ingresa a la médula espinal y posteriormente sube, pasa por el tálamo y llega al cerebro, específicamente a la corteza somatosensorial. En ese lugar se crea el dolor. Y básicamente las neuronas que llevan esta información están llenas de receptores para cannabis. Tienen receptores para cannabis. Por lo tanto, reflexionen lo siguiente. Si las neuronas que llevan el dolor tienen receptores para cannabis y la cannabis inhibe a las neuronas, bueno, he aquí un motivo específico de por qué básicamente podemos utilizar los cannabinoides para tratar el dolor. Porque inhibimos a aquellas neuronas que suben el dolor al cerebro. Otro aspecto interesante es que los receptores de cannabis no solamente están acá, sino que también están en el cerebro. ¿Y qué es lo que hacen los receptores en el cerebro? Inhiben a las neuronas, eso es lo que hacen. Y particularmente, vamos a dejar que pase. Dejemos que pasen, ahí van los bomberos, ¿cierto? Reflexionen lo siguiente. Los receptores para cannabis inhiben a las neuronas. Están presentes en las neuronas que llevan el dolor y también están presentes en las neuronas que crean el dolor. Por lo tanto, un cerebro que tiene una cantidad adecuada de cannabinoides presentes en la planta, ¿qué es lo que le ocurre? Bueno, las neuronas que llevan el dolor no lo llevan bien y las neuronas que crean el dolor tampoco lo hacen de manera importante. Estos son los motivos de por qué se puede utilizar en este caso, los motivos bien generales, porque probablemente haya motivos bien específicos, de por qué los cannabinoides se pueden utilizar para tratar el dolor. Inhiben a las neuronas que llevan el dolor, inhiben a las neuronas que literalmente crean el dolor. Por lo tanto, en presencia de una cantidad adecuada, que ya vamos a conversar de qué es lo que es una cantidad adecuada, y durante esta charla les vamos a hablar mucho de cantidades, el dolor disminuye, y eso es altamente agradable. Para aquellas personas que están en dolor, se siente muy agradable. Fíjense que algo que se puede hacer con el sistema endocannabinoide es inhibir la degradación de los endocannabinoides. Esta es una estrategia que se ha utilizado mucho, se pueden utilizar fármacos, y si todos fuéramos ratas, esto funcionaría bastante bien con CBD, que es donde anda bastante bien. El problema es que no somos ratas, somos humanos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace o qué es lo que ocurre cuando hay una inhibición de la degradación de los endocannabinoides? ¿Qué es lo que ocurre cuando alteramos cuánto viven estas moléculas que están aquí en rojo? Bueno, lo que ocurre, chicos, es que hay una acumulación. Estas moléculas que están aquí en rojo son endocannabinoides, que les recuerdo, inhiben a las neuronas. Por lo tanto, una estrategia que podemos utilizar, que hoy día se utiliza en el laboratorio, es verdaderamente aumentar la cantidad de endocannabinoides. Cuando esto se ha hecho, lo que ha observado, esto es una tabla, sin embargo las tablas sirven para acumular información y todos estos modelos de dolor disminuyen en la presencia de la acumulación de los endocannabinoides. Alodinia, en este caso, a una inyección con morfina, alodinia producto de un fármaco que irrita, alodinia por dolor. Todos estos modelos de dolor se aminoran, disminuyen significativamente cuando se utilizan bloqueadores, inhibidores de la degradación. Todo esto disminuye cuando se acumulan estos cannabinoides presentes en la planta, estos endocannabinoides presentes en nuestro cuerpo. Por lo tanto, se puede utilizar la cannabis para tratar el dolor, es una herramienta útil. El tema está en la dosis, ¿ya? En ese sentido es importante, ¿no es cierto?, reflexionar sobre qué cantidad necesitamos para el dolor. Me gustaría terminar un poco con esto, un poco con algo un poco diferente. Normalmente no les vengo a hablar del sistema endocannabinoide y el balance energético, sin embargo me estoy dedicando a esto últimamente.
Y es importante recordar lo siguiente: aquellas personas que sobreactiven su receptor de CB1 van a producir un aumento de la ingesta alimenticia. Esto es un clásico. Todo esto, ¿no es cierto?, va acompañado también de efectos fuera de nuestro cerebro, los cuales producen acumulación de elementos grasos. Por lo tanto, no los quiero asustar, sin embargo, ve ahí sobreactivación. ¿No quiere decir que si los activa le vaya a pasar esto? Es decir, si los activa demasiado. Si los activa demasiado, lo que favorecemos en buen chileno es una acumulación de grasa. ¿Qué pasa con esto? Pasa que es importante reflexionar sobre cómo afectan los receptores que están en el cerebro versus los que están fuera del cerebro. Y lo que hoy día sabemos que hacen es que los receptores del cerebro, chicos, tienen una función que tiene que ver con probablemente lo que normalmente hace el cerebro, que son la conducta, la alimentación, montones de cosas que el cerebro hace. Pero fuera de él también tienen funciones importantes. Estas funciones tienen que ver con la acumulación de grasa. Por lo tanto, racionalmente, o tratando de explicarles un poco lo que estamos tratando de hacer en el laboratorio, esto es lo que se observa cuando sobreactivamos los receptores CD1. Hay cambios a nivel cerebral, hay cambios a nivel periférico, y todo esto lleva a una acumulación normal de grasa. Si esta condición se mantiene en el tiempo, esto puede favorecer el desarrollo de obesidad. Estratégicamente hablando, lo que queremos es hacer esto: bloquear los receptores CD1, pero no los receptores de acá, sino que los receptores de acá. Bueno, para poder hacer eso, hay algunos desafíos que hoy día tenemos que superar. Sin embargo, si pudiéramos hacer esto, bloquear los receptores que están acá fuera de nuestro cuerpo, las consecuencias que observaríamos serían completamente las contrarias. Parece ser que cuando bloqueamos a los receptores CB1, el metabolismo graso se ve seriamente alterado. Esto podría ser utilizado como una herramienta, chicos, para combatir la obesidad. Sin embargo, tenemos que saber cómo hacer esto. ¿Cómo bloqueamos los receptores de acá y no los de acá? Bueno, ahí hay varios desafíos que hoy día tenemos que superar. Sin embargo, dentro del cerebro, una parte que tiene mucho que ver con por qué comemos es nuestro hipotálamo. Y el hipotálamo, soy un fan del hipotálamo, es un pequeño corazoncito, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el hipotálamo hace muchas cosas, es un productor de hormonas, tiene que ver con la ingesta alimenticia, tiene que ver con la transición sueño-vigilia, tiene que ver con las emociones positivas, emociones no tan positivas, y tiene que ver también con la creación de nuevas neuronas. Esto es algo que normalmente tampoco se nos dice, pero creamos neuronas en ciertas partes del cerebro, y una de esas partes del cerebro parece ser nuestro hipotálamo. ¿Por qué es importante el hipotálamo? Bueno, porque está lleno de receptores para cannabis. Y en ese sentido, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es tratar de comprender qué pasa con esto, qué pasa con la ingesta alimenticia. Y lo que les quiero decir hoy día es que nuestro cerebro, nuestro hipotálamo específicamente, tiene unas pequeñas neuronas que están en verde, que tienen un nombre medio extraño, neuronas orexigénicas, y tiene otras que se llaman anorexigénicas. ¿Qué es ese nombre? Anorexigénicas. ¿A qué hace alusión? Las primeras, cuando se activan, dan hambre. Y las segundas, cuando se activan, hacen que dejemos de tener hambre, generan saciedad. Esto, chicos, cuánto comemos y cuánta saciedad sentimos, también está en equilibrio. Y si usted no siente saciedad, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a comer mucho. Si usted por otra parte no siente hambre, bueno, va a comer poco. Esto tiene que estar balanceado, y en este balance participa nuestro sistema endocannabinoide, específicamente en un lugar del hipotálamo. Ahora, lo interesante de esto es que podemos utilizar el sistema endocannabinoide como una herramienta para controlar quizás qué tanta grasa producimos o qué tanta grasa degradamos. Y este es un ejemplo teórico, ¿no es cierto?, de lo que podría hacer el sistema endocannabinoide cuando, por ejemplo, activamos los receptores CB1. ¿Qué nace esto? THC. ¿Qué es lo que le pasa a estas células que no sé si las conocen, pero son células grasas? Son células que tienen lípidos, que son en este caso adipocitos. Lo que les pasa a estos receptores cuando los sobreactivamos es que crecen, ganan tamaño, acumulan grasa. ¿Y qué es lo que les pasa cuando los bloqueamos? Se achican. Ahora, ¿cuál es el tema? Bloquear estos receptores de cannabis. Esto ha sido hecho con un fármaco que estuvo dando vueltas en el mercado, Rimonabant, y este fármaco generó algunos problemas bien importantes en la salud mental. Derechamente, bloquear los receptores de cannabis no es sencillo. Sin embargo, se los dejo ahí también. Fíjense qué es lo que pasará con los componentes de la planta de cannabis, qué es lo que pasará con el CBD,
que parece bloquear a los receptores en vez de activarlos. ¿Qué es lo que pasará con el THCV, que parece hacer algo parecido? Bueno, quizás, solo quizás, podríamos utilizar estas moléculas para controlar nuestro metabolismo graso. Así que ténganlo presente. Y ahora sí, les prometo que con esto terminamos. Chicos, las personas que están interesadas en cannabis tienen que tener algunas consideraciones. Las primeras son reconocer su edad, ¿ya? Muchos de ustedes quizás estarán probablemente en este grupo etario, quizás algunos, ¿no es cierto?, siempre bueno que vengan, están acá. Vemos poquitos de estos por acá, pero algunos de ustedes vinieron por ellos. Nosotros como fundación apoyamos en general y respetamos de manera amplia el uso en adultos. Sin embargo, ¿no es cierto?, entendiendo que nadie de nosotros quiere favorecer el consumo de sustancias en menores, entendemos que hay un espacio gigantesco para la utilización de estas moléculas y lo avalamos debido a que es una condición crítica, debido a que es una condición compleja, ¿no es cierto?, que potencialmente incluso podría terminar con la salud, con la vida de estas personas. En esas condiciones, yo no lo pienso dos veces y utilizo en este caso cannabinoides de la planta de cannabis. Sin embargo, es importante reconocer su edad, ¿no es cierto? No es lo mismo que seas un adulto mayor, a que derechamente seas un menor. Tienes que poner énfasis en varias cosas. ¿En qué tienes que poner énfasis? ¿En qué es lo que tiene tu cannabis? ¿Qué es lo que tiene desde el punto de vista de los cannabinoides? Bueno, tiene muchos cannabinoides. Tiene cannabinoides como el CBC, como el CBD y como el THC. Todos estos cannabinoides vienen de otro cannabinoide que es el CBG. Esta molécula en particular no siempre la mencionamos mucho, sin embargo es una molécula con mucho potencial anticáncer. Está presente en estadios tempranos de las plantas de cannabis y es de la molécula de la cual se produce el delta-9-THC. Por lo tanto, no solo ponga énfasis en el THC, no solo ponga énfasis en el CBD, que ya en sí son dos moléculas interesantes, sino también ponga énfasis, como le decía antes, en qué es lo que tiene su cannabis. Lo que hoy día sabemos es que las cannabis por lo menos tienen THC con CBD, y yo lo grafico de esta forma. Probablemente una sativa, ¿no es cierto?, rica en THC, como esta Dedica o el Delocan, que tiene 22%, bastante THC, sea súper bueno para el uso recreativo, sea súper bueno para compartir con los amigos, sobre todo si usted gusta de la cannabis. Sin embargo, quizás no es la variedad indicada para una persona que nunca ha consumido cannabis. Quizás a esa persona que nunca ha consumido cannabis le viene mejor una variedad que tenga mucho menos THC o un mayor contenido de CBD. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que considerar esto? Porque ya se los dije, pero se los vuelvo a decir, los efectos que se observan cuando hay CBD son bastante diferentes. Y en buen chileno, básicamente estas variedades vuelan menos, ¿ya? Es decir, en lenguaje científico son menos psicoactivas, pero en buen chileno vuelan menos. Por lo tanto, ponga ojo, no siempre el objetivo medicinal es volarse. Téngalo en consideración, sobre todo, ¿no es cierto?, si usted es una persona de una edad, ¿no es cierto?, adulto mayor o más joven. Así que ojo, ¿qué es lo que tiene la variedad? Es un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que hace Delocan. Así se vende la cannabis en Europa, ¿no es cierto?, una cannabis que, entre paréntesis, fue cultivada de manera estándar. Ponga énfasis en la cantidad de cannabis que tiene sus variedades. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, simplemente para graficar lo siguiente. Las situaciones de dolor, el dolor neuropático, es una situación que requiere de poco cannabis. La verdad es que lo que hoy día se acepta, pese a que hay discusión, es que con poquita cannabis uno puede controlar una situación de dolor. La epilepsia, sin embargo, algunas situaciones de cáncer, se me quedó ahí, están en un punto intermedio. Y derechamente algunas situaciones de cáncer requieren de una mayor cantidad de cannabinoides. Por lo tanto, ponga ojo no solo en lo que tiene, sino en lo que usted está padeciendo. Y también, ¿no es cierto?, me parece sumamente importante, si bien esta foto no se ve, ¿no es cierto?, de un fenotipo de personas muy chilenas, es importante, ¿no es cierto?, que como posibles usuarios de cannabis medicinal acerquemos esta información hacia sus médicos, acerquemos esta información y los invitemos, por decirlo de alguna forma, y quizás incluso de manera insistente, a que les den respuestas, a que les respondan para qué le puede servir la cannabis. Si no hacemos partícipe al área de la salud, este proceso va a ser un poco más lento. Esto no quiere decir que nosotros mismos no podamos
autogestionar nuestra salud. Sin embargo, es importante en este proceso involucrar, ¿no es cierto?, a un sistema de salud que ya tenemos andando. Por eso la invitación a considerar integrar, ¿no es cierto?, cuéntale a su médico, pregúntele. Si su médico no lo pesca, búsquese otro, hay varios. Eso, muchas gracias, mantenga su equilibrio.